Vieron los postes de piedra de la entrada a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo, y dije: ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de los labios impuros habitó, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame. Dijo: ve y di a ese pueblo. Escuchen bien ustedes, pero no entiendan. Vean ustedes bien, pero no comprendan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vieron que para contestar la pregunta está en el versículo 8. A ver qué dice el versículo 8, hermano, leerlo. Esa es la contestación de la pregunta. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije: he aquí, envíame. Dijo: ve y di a ese pueblo. Escuchen bien ustedes, pero no entiendan. Vean ustedes bien, pero no comprendan. Ahí está, hermano. Esa es la contestación del versículo: ¿a quién enviaré? Entonces el Señor nos está hablando también. ¿A quién va a enviar? Yo aquí miro muchos enviados. Los nuevos profetas del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a brincarnos enseguida dice, al final de la hoja dice: presenta también al siervo de Yahvé, que va a sufrir para salvar a todo el pueblo de sus pecados. Por eso se le llama ahí al profeta Isaías el profeta mesiánico. Y dice, lee 53 del 2 al 12 y completa esta frase. Y dice 53 de 2 al 12. Dice: este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Uno de aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que no cometió violencia, nunca salió la mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida.
y el proyecto de Dios prosperará en sus manos a cambio de las amarguras que haya padecido su alma. Gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos y intercedía por los pecadores. Palabra de Dios. Ah, caray, ahora sí miro. Entonces ahí está la contestación que dice: completa esta frase así herido por versículo 8. Isaías 53, 8. Ahí está la contestación en el versículo 8. No, en el 5 aparece aquí. ¿Mandé? En el versículo 5 aparece. También en el 5, ¿verdad? Sí, hay muchos versículos ahí. A mí me gustó más el 8, por eso lo comparto con ustedes. Dice, nos aclara que consiste la verdad, en qué consiste la verdadera religiosidad. Lee Isaías 58 del 1 al 12 y contesta estas preguntas. Nomás vamos a leer el versículo del 6 al 10. ¿Ahí lo tiene, hermano? Sí. Isaías 58 del 6 al 10. No será este el ayuno que yo elija, deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa. Que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirá: aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad. Repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada. Resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales de tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado, como manantial, cuyas aguas nunca faltan. Reedificarán de ti tus ruinas antiguas, levantará los cimientos de las pasadas generaciones, se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí tenemos la pregunta, hermano, que dice: ¿basta ayunar para ser un verdadero creyente? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que creemos? No. Entonces en la casa hay que leer este capítulo, hermano, el capítulo 58, y ahí está del versículo, del versículo del 1 al 12. Hay que leerlo lentamente para poder entender lo que es el verdadero ayuno, porque ya se acerca Semana Santa. Faltan algunos meses, ¿verdad? Pero ese es uno de los capítulos bien importantes para entender qué es el ayuno. Y yo nomás compartimos ahí del 6 al 10 qué es lo que verdaderamente, para contestar ahí la pregunta. Entonces vamos con ya terminamos ahí un poquito del profeta mesiánico. Ahora vamos con el profeta llorón. Así se le llama, el profeta Jeremías se le llamaba el profeta llorón, porque la palabra de Jeremías viene de gemir, y por eso era el profeta llorón, porque a todos le lloraba, por todo gemía. Señor, yo no quiero ir a predicar, tu pueblo me mira como decían, ahí viene la peste de Dios. Entonces dice, no quería ser profeta sabiendo que el pueblo trataba mal a los profetas, que sabe que al final también le iban a dar su merecido.
pero tuvo que obedecer. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que nos pide? Aunque no nos guste, tenemos que obedecer. Dice, lee Jeremías 1 del 4 al 10 y completa la frase. Está en el versículo 5. En el versículo 5, Jeremías 1, versículo 5, ahí está la contestación. Déjame ver si ya lo encontré. Jeremías capítulo 1, el primer capítulo. Y está en el versículo 5. ¿Qué dice la pregunta? Completa esta frase. Completa esta frase. Te constituí. Me llegó una palabra de Yahvé, dice en el 4. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo? Que desde antes de que naciéramos, el Señor ya nos tenía, ¿qué? Como profetas para ir a predicar la palabra del Señor. Pues aquel que no ha cumplido con ir a compartir lo que ha aprendido, el Señor le va a pedir cuentas. Porque somos, ¿qué? Profetas como bautizados. Entonces ahí está el versículo 5. Y luego vamos enseguida, dice, lee Jeremías 20 del 7 al 13 y contesta estas preguntas. ¿La palabra de Dios le proporcionó éxito al profeta Jeremías o le causó problemas? Está el versículo 7 o el versículo 10. ¿En dónde estamos ya? En Jeremías capítulo 20. Vamos viéndolo rápido porque así es el estudio este rapidito, nada más para tener una noción de los libros y de un poquito de la cronología de los profetas. Entonces ya estamos en el capítulo 20, versículo 13. Versículo 7 al 13 del capítulo 20. Entonces ahí dice, la palabra de Dios le proporcionó éxito al profeta Jeremías o le causó problemas. Ahí el versículo 7 o el 10 dice, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas. ¿Te acuerdan que les dije? Que le decía al pueblo, ahí viene la peste de Dios, cuando miraban a Jeremías, y él se ponía a llorar y le iba a reclamar al Señor. Por eso se llama el profeta llorón, porque por todo lloraba. Así como nosotros, pero era mejor que nosotros, porque nosotros nada más lloramos, pero no obedecemos. Y él sí obedecía. Ahí lo dice la palabra. Y vamos a ver qué dice el versículo 10. El versículo 10, yo oía a mis adversarios que decían contra mí, cuando por fin lo denunciarán. Ahora me observan los que antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. ¿Escuchan? Eso es para nosotros también. Cuando nosotros vamos a denunciar algo, esperan que ellos que cometamos un error para reclamarnos y para vengarse, porque no les dimos por su lado. Por eso no quieren a los profetas, porque el profeta tiene que denunciar el mal. Y las personas, ¿qué es lo que andan buscando? Que les aplaudas. Oh, estás bien, hermanito, así sigue así. Y cuando nosotros le decimos que no, que ese es un pecado y que tiene que quitar eso de ahí, se enojan y ya no te vuelven ni a hablar si es que te va bien. Entonces ahí está el versículo 7 o el 10 para escribirlo. Y dice, ¿qué sentirá en su corazón? ¿Qué sentía en su corazón que lo impulsaba a seguir adelante sin desanimarse? El versículo 9. Por eso decidí no recordar más a Yahvé, ni hablar más en su nombre, pero sentía en mí algo así como un fuego ardiente, aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. ¿Ve que sí nos pasa eso? Ya no voy a ir al grupo porque me sacaron la lengua o me miraron mal o me regañaron, pero el Señor te dice, no. Y dice la palabra de Dios, dice que el que agarra el timón o la agarradera del arado y mira para atrás, no es digno de él.
Entonces, aunque nos hayan sacado la lengua y aunque no nos traten como nosotros queremos, tenemos que volver de nuevo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que no somos dignos de Él, tenemos que obedecer. Entonces, y luego dice, ¿y tú qué sientes en tu corazón cuando escuchas o lees la palabra de Dios? Ajá, ahí nos está cuestionando a nosotros, ¿eh? ¿Y tú qué sientes en tu corazón cuando escuchas o lees la palabra de Dios? Versículo 9, ¿ya lo dijimos? ¿Es otra vez el 9? O el comienzo, ¿sí? El comienzo. Por eso decidí no recordar más a Yahvé. Eso es lo que siente uno, ¿no? Bueno, pues leemos entonces, buscamos otro, pero ese también cubre los dos. ¿Y tú qué sientes en tu corazón cuando escuchas o lees? Oh, sí, está un poco diferente, sí. Ajá. ¿Qué es lo que sentimos nosotros cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios? Miedo, porque nos va a enviar. Empezamos y nos tiembla el pantalón. Vea que si yo le digo, hermanos, para la semana que entra, ¿quién levante la mano que le va a tocar dar el siguiente tema? Empieza el pantalón, porque tiene que decir la palabra de Dios y el diablo empieza luego a meterme miedo. Yo estoy acá, pero no me han visto, por eso me escondo, porque para que no me vean que estoy temblando. Bueno, entonces vamos a darle vuelta. ¿Qué versículo era el último? El 9. ¿Es el mismo? No, la última es tu respuesta tuya. ¿Qué sientes? Sí, ¿qué sientes tú en tu corazón cuando escuchas o lees la palabra de Dios? Ahí le puedes poner, si tú lees un poquito ahí, uno se da cuenta también qué sientes. Ahí le puedes poner tu propio pensamiento. Que leas la Biblia en la casa y ya le escribe ya lo que sientes. Me dan ganas de obedecer al Señor y leer toda la Biblia. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, vamos con el profeta Oseas. Este profeta, hermano, se le llama el profeta del amor. Se me olvidó decirles cuándo profetizó el profeta Jeremías. Él profetizó del 626 al 583. Del 626 al 583. Ese fue mucho después de Isaías. Ahorita vamos a ver al profeta que fue contemporáneo con Isaías. Estamos hablando, ahora estamos con Jeremías. Él profetizó del 626 al 583 antes de Cristo. Y vamos a ver ahora al profeta Oseas, el profeta del amor. Este también le llaman el profeta cornudo. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dijo, cásate con una prostituta y ten hijos para que sientas lo que siento yo cuando mi pueblo se prostituye y me traiciona. Y eso es lo que le hizo al profeta Oseas. Y la prostituta se iba con otros y él la perdonaba y seguía. Por eso le llaman el profeta del amor, porque solo el amor puede perdonar. Igual que hoy. ¿Mandé? Ese fue el profeta Jeremías. Sí, el profeta, el anterior que les dije que no les di los datos, la fecha, del 626 al 583, y ahora ya estamos con el profeta Oseas. Él profetizó, fue contemporáneo con el profeta Isaías. Él profetizó más o menos como del 730 al 758. No, un poquito menos. Es el periodo descrito. Él estuvo por poco tiempo, pero fue contemporáneo también. Profetizó en el 8º siglo antes de Cristo. Por ahí como a mediados del siglo VIII, como en el 750. El profeta del amor, el profeta Oseas. Aquí vamos a ver un poquito nada más porque vamos a terminar. Dice, el profeta del amor de Dios. Por eso se llama el profeta del amor.
Dios fue como un esposo para el pueblo de Israel, un esposo locamente enamorado de su esposa, aunque le haya sido infiel. Cuando lo castiga, lo hace por obligarla a regresar a él. ¿Ve por qué castigaba al pueblo de Israel? Porque quería que se regresara al amor. Lee Oseas 2, 13 al 23 y completa esta frase: voy a seducirla, la llevaré al desierto. Versículo 16. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 2, Oseas. Sí, ahí está en el libro. ¿Es 2:13? 2, 3, 23, pero lo que vamos a contestar está en el versículo 16. ¿Qué pasó aquí? Dice en el 16: por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Entonces esa es la contestación de la pregunta que tiene ahí, hermanos. Voy a seducirla, y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Por eso dice, por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Entonces es un poquito que vamos a ver nada más del profeta César. Acuérdense que él profetizó junto con el profeta Isaías en el 8º siglo. Y este fue contemporáneo de Isaías y Oseas y Miqueas también, pero Miqueas no lo estamos viendo aquí, pero también el profeta Miqueas fue contemporáneo de Isaías. Y luego dice, lee Oseas 11 del 1 al 4 y copia lo que más te llama la atención. Oseas 11 del 1 al 4. Cuando Israel era niño yo lo amé. Pongan atención porque van a poner lo que más le llama la atención. Cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a su hijo. Pero mientras los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecieron sacrificios a los Baales y quemaron incienso ante los ídolos. Yo, sin embargo, le enseñaba a andar a Efraín, sujetándolo de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura como si fueran personas. Era para que ellos, como quien les saca el bozal del hocico y les ofrece en la mano el alimento. Palabra de Dios. Ese es el amor de Dios. Que nosotros hacemos, pecamos, merecemos la muerte y el Señor nos perdona. Y por eso mandó a su Hijo, que nos vuelve a levantar como niños, nos da la mano y seguimos en la misma pecado. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que nos lleve la pálida muerte. Pero no la santa. Y lo único que tenemos bien seguro es que vamos a pecar hasta que nos muéramos. Y luego, ¿qué más dice? Entonces ahí van a buscar lo que más les llama la atención. A mí me llamó más la atención el versículo 3 y el 4. ¿Quién sabe a ustedes? Dice, yo enseñé a caminar a Efraín tomándolo por los brazos, pero no sabía que yo les cuidaba. Ni cuenta se da uno. Anda bien ocupado haciendo sus cosas que ni le agradan a Dios a la manera de nosotros, y Él todavía nos cuida y nosotros seguimos haciendo las cosas que no son agradables al Señor. Y luego dice, luego ya vamos con el profeta Amós, el último. El profeta Amós, hermanos, ese se le llama el profeta de la justicia. Por eso dice ahí de la justicia social. Este fue contemporáneo también de Isaías, pero fue el primer profeta de todos. Estamos hablando de profeta canónico, que ya está registrado. Canónico quiere decir registro, que está registrado en la escritura como que dejó escritos. Él fue antes que Isaías, el profeta Amós.
Él empezó a profetizar desde el principio del siglo VIII. Todavía ni nacía el profeta Isaías, y él andaba profetizando, el profeta Amós. Entonces, en aquel tiempo, como ahora, había muchas injusticias en contra de los más débiles, lo que le molestaba a Dios. Leamos 2 del 6 al 7 y completa esta frase. Venden al justo por, está en el versículo 6. No más que está en el versículo 6, pero ya perdí el Amós. Si alguien lo encontró para que lo lea rápido, ¿no? ¿Cuál dice el 6? 6, 7. Ajá, nomás el versículo 6. Amós 2:6. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señora. Entonces, ¿qué le vamos a poner ahí? Completa esta frase: venden al justo por dinero. Donde hay billetes, ahí está, ahí hay negocio. Entonces, ¿sí entendimos eso? Condena para los que hacemos eso. Mi sentencia en contra de Israel por sus muchos crímenes será sin apelación, porque venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, por un par de chanclas. Fíjense nomás, qué bárbaro. Castigo de Dios para los que se portan mal, versículo 11. Pero nosotros nos portamos bien, ¿verdad? Sí. Bueno, que entonces no es para nosotros, pero dice castigo para los que se portan mal. Dice el versículo 11: yo de entre tus hijos hice surgir profetas y me consagraba tus jóvenes como nazireos. ¿No es así, hijos de Israel? Ah, caray, ¿está bien o no? Yo de entre tus hijos hice surgir profetas y me consagraba tus jóvenes como nazireos. Es Amós 5 del verso 14. Ese versículo como que no va muy bien ahí. Oh, es que es Amós, sí, perdón. Estamos ya en el capítulo 5. Con razón dije, caray, pues yo ya lo leí y no es lo que yo leí. Bueno, entonces, ahora sí dice el versículo 11 del capítulo 5. Pues bien, ya que ustedes han pisoteado al pobre, exigiéndole una parte de su cosecha, esas casas de piedra canteadas que edifican no les van a ocupar, y de esas cepas escogidas que ahora plantan no probarán el vino. Porque el que se fija en las cosas y no en Dios, se le son quitadas. ¿Por qué? Porque no nos pertenecen. Amén. ¿Creemos eso? Para que no nos creamos de lo que tenemos dueños. El dueño es el Señor. Antes darle gracias y compartirlo con los hermanos, lo que tenemos en la cartera y lo que tenemos. La casa es para todos. Mi casa es su casa, mi dinero es su dinero, compartirlo con el pobre. O si no, ir a el hermano con la manita porque él dice que está pobre. Ahí hay dinero, hermano, en esa mesita. Bueno, entonces dice, hasta ahí llegamos, hermano, tenemos tarea para la casa. Y ahí está la tarea para la casa, porque el hermano ya está listo para venir a compartir Se ponen de pie mientras llega el hermano para que se estiren. Ahí viene el hermano ahorita, a ver si nos da tiempo de preguntas al final. Entonces vamos a compartir ahorita un tema de apologética del que es la primacía de apóstoles de la palabra, la apologética, y todo fundamentado, hermano. Todas las doctrinas de nuestra iglesia están fundamentadas en la Sagrada Escritura, todas, hasta la que ustedes creen que no está, pregunten, y ahí están las Escrituras. Bueno, pues a ver, hermano, cómo sube, porque no hay escalera.